Vamos a comenzar a escudriñar la palabra del Señor. Y quiero que vayamos a Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 3, y el versículo 5. Nos ayude el Señor esta mañana con su palabra. Colosenses, capítulo 3. ¿Estamos? Dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Cuando nosotros hablamos de estas cosas, el apóstol Pablo estaba haciendo una recomendación a los cristianos, lo que tenían que hacer. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Vamos a tratar de ir desarrollando este versículo para que lo podamos entender. Y cuando Pablo nos dice que Dios le pide al hombre que haga morir lo terrenal en él, entramos en una lucha. Entramos en una guerra, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Porque hacer morir lo terrenal, mire, a veces nosotros decimos, cuando yo vengo al Señor tengo que comenzar a ir cambiando, a ir transformando el viejo hombre, ¿sí o no? Pero no se trata de cambiarlo. Aquí vemos que no se trata de transformarlo, sino que se trata de hacerlo ¿qué? Morir. Porque lo que se cambia, lo que usted dice, yo dejo ahora esto, hay gente que dice, mira, voy a dejar de fumar. Pero muchas veces, cuando se hace humanamente, esa persona vuelve otra vez al estado de fumar. Pero el apóstol está diciendo, haced pues morir lo terrenal. Quiere decir la lucha contra la carne, porque el cristiano tiene la lucha contra la carne, contra la mente y contra lo espiritual. Porque no todo lo que hablamos de espiritual es bueno. Hay entes espirituales que son malos y vienen a querer robar tu comunión con Dios. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Ahora, dice, fíjese que todas estas cosas que hemos leído, las pasiones desordenadas, los malos deseos, las avaricias, que todo esto hace un conjunto de idolatría, porque el hombre cuando se enfrasca en eso, cuando se mete en eso, comienza a apartarse de Dios y comienza a hacer de todo aquello su Dios. Hay cristianos que dejan de tener su tiempo de relación con Dios por verse en una novela. Hay cristianos que dejan de tener su tiempo de relación con Dios porque le gusta quizás más irse a montar bicicleta, porque le gusta más esto, porque le gusta más aquello. Y lo que está haciendo es adorar eso antes que adorar a un Dios verdadero. Incluso muchas veces hacemos de nuestro trabajo un Dios. ¿Sí o no? No puedo ir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar. Es verdad que hay en casos que son excepcionales, necesitamos ir y Dios lo entiende. Pero cuando nosotros tenemos un buen trabajo, yo tengo un trabajo, una economía, voy bien y digo, mañana domingo me ha salido un trabajito extra, lo voy a ir a hacer. ¿Está bien? No. ¿Por qué? Es un trabajo. Pero ya Dios se está ocupando de mí, de darme lo necesario durante toda la semana
¿sí? Para que yo el domingo lo pueda ir y dedicarle al servicio de Dios. Pero mire, todas estas cosas, dice, lo único que hacen, que producen, es que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. Lo primero que Dios quiere que usted haga es morir lo terrenal. Y lo terrenal es, a veces nosotros nos metemos, por ejemplo, en deudas sin necesidad. Hay algo que es muy peligroso para las personas: la tarjeta de crédito. Porque cuando usted va a comprar algo y usted tiene que sacar dinero de su bolsillo, como decimos nosotros, dinero constante y sonante, y usted dice eso vale 70 euros, 80 euros, usted se lo piensa. Y usted dice, uy, es mucho dinero para invertirlo en eso. Pero cuando simplemente usted manda su mano al bolsillo, saca su tarjeta, la pasa, es como que no duele tanto, ¿verdad? Pero duele al final de mes. Cuando le llega el recibo y le dice el banco, tiene que pagar 300, 400 euros. Y uno dice, madre mía, ¿ahora de dónde voy a sacar para pagar esto? Ahora tengo que comenzar a hacer más trabajos extras. Ahora tengo que comenzar a hacer más horas para poder solventar eso. Eso es parte de lo terrenal. ¿Sí? Dice que la avaricia. Esta semana hablaba con alguien y yo le decía, mire, cuando nosotros vamos caminando, miramos al que lleva una bicicleta y decimos, qué bueno tener la bicicleta. Cuando usted tiene la bicicleta, dice, qué bueno tener la moto. Cuando usted tiene la moto, dice, qué bueno tener el coche. Y cuando usted tiene el coche, ya dice, qué bueno tener otro coche, pero mejor que este que tengo. Y siempre vamos a querer más. Y lo que nosotros tenemos que aprender es a darle gracias a Dios con lo que tenemos. Amén. Pero no es que yo diga, ahora estoy metido en un rancho pobre, acabado, y ¿para qué lo voy a arreglar si esto es lo que Dios me ha dado? No, usted lo puede mejorar. Usted lo puede ir organizando. Y cuando usted es hábil y trabajador en las cosas de Dios, Dios le va a ir, ¿qué? Dando más. Pero si a usted le dan una casa y la deja caer, ¿cómo le van a dar otra casa? Depende cómo tú seas, Dios te va a entregar a ti cosas. Entre las cosas terrenales que tenemos que hacer morir, la envidia. Es algo que casi todo ser humano lleva impregnado por dentro. Porque él tiene y yo no tengo. Porque a él le ha dado y a mí no me han dado. En las iglesias, pastor, eso en la iglesia no se ve. Sí, sí se ve. Porque a la hermana la usan y a mí no me usan. Porque a este lo usan y a mí no me usan. Dios sabrá el por qué. Clámele al Señor, póngase en las manos del Señor. ¿Por qué este tiene este trabajo y yo no lo tengo? ¿Sí? Yo lo viví en el tiempo cuando no tenía papeles, venía la gente de afuera y en 6 meses obtenían el permiso de residencia, trabajo, y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué ellos sí y yo no? Sentía envidia de ellos que tenían papeles y yo no los podía tener. Hasta que un día el Señor me tuvo que decir, ¿qué te falta a ti? De lo que ellos tienen, ¿qué te falta a ti? No tienes un permiso de trabajo, no tienes un permiso de residencia, pero yo te estoy sustentando, te estoy dando todo lo que tú necesitas. Si abres la puerta de tu granero, como diríamos, está lleno. Tu despensa está llena, tu familia está bien, tus hijos están sanos. ¿Te falta algo? No. ¿De qué sientes envidia?
Hacer morir lo terrenal, muchas veces estamos enfadados, sentimos rabia con alguien, no queremos perdonar. Yo no lo puedo cambiar, lo tengo que hacer morir para que eso no vuelva a resucitar. Los que hemos trabajado en el campo sabemos que la mala hierba no se puede cortar a ras de la tierra. ¿Qué hay que hacer? Arrancarla desde la raíz. ¿Para qué? Para que no vuelva a brotar. Si usted coge una mala hierba y usted simplemente la corta a ras del suelo, va a desaparecer visiblemente, pero va a pasar un tiempo y va a volver a salir, a brotar. Muchas veces nosotros decimos, ya le he perdonado, pero esa raíz de amargura sigue ¿a dónde? Dentro del corazón, está ahí metida, porque usted no la hizo morir, usted no la arrancó, sino que simplemente la tapó. Y parece que ya todo está sanado, parece que ya todo está perfecto, pero no está perfecto, porque sigue ahí metida dentro. Necesitamos hacerla morir. Mire, el apóstol Pablo, cuando decimos que necesitamos hacer morir, el apóstol Pablo en Romanos 8:1 dijo, del 1 al 3, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en dónde? En lo terrenal. ¿En dónde? ¿Y dónde está Cristo Jesús? ¿Es terrenal o es espiritual? Jesucristo es la cabeza y nosotros somos ¿qué? Su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, adheridos no porque usted haya pagado, no porque usted sea mejor, sino que somos adheridos a Él por gracia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Los que no andan conforme a la ¿qué? ¿Se da cuenta? Porque hay que hacer morir lo terrenal. Porque ya no tengo que andar yo más en la carne. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. O sea, Pablo estaba diciendo, señores, yo he hecho morir lo carnal para poder que viva Cristo dentro de mí. Todos esos deseos, todas esas cosas que lo vimos el otro día en el estudio, en la vigilia, ¿se acuerda? De la armadura del cristiano, ahí está mucho metido parte de lo que yo tengo que hacer morir en mi vida para poder montarme el traje de guerra. Porque a veces tenemos en la iglesia como un pasatiempo. O a veces tenemos la iglesia como un mataconciencia. Ya fui al culto y ya quedé en paz con Dios hasta dentro de 8 días. ¿Sí? Yo me acuerdo, mire, nosotros cuando salíamos, cuando estábamos haciendo la mili, nosotros no podíamos salir a la calle con uniforme de soldado. Es más, allí es muy común, cuando a uno lo veían bien rapadito, decía, ese es un militar. Lo que hacían era que cuando a usted le iban a dar permiso, comenzaban a dejarle crecer el cabello para que cuando usted saliera a la calle, usted no pareciera un militar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo afuera, cuando lo veía a usted y sabía que usted era militar, o lo mataba o lo secuestraba. Porque aunque usted saliera a la calle, usted no dejaba de ser un militar. Es más, en la tarjeta militar, en la libreta militar dice
que nosotros no dejamos de estar en la reserva hasta los 55 años. Si hubiese una guerra y el ejército necesitara tirar de las reservas, seríamos convocados y nosotros estaríamos en la obligación de presentarnos para ir a esa guerra. Usted es un soldado de Cristo. Y no es solamente dentro de la iglesia, no es solamente dentro de estas cuatro paredes. Usted es un hijo de Dios y usted es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Él me va a quedar dormido. Es importante que usted entienda lo que somos. Haced morir. Porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. O sea, el Espíritu de Dios ha cambiado en mí cosas y me ha transformado. 2 Corintios 5, 17 dice... ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? Bájalo hasta el 15 primero, porfa. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Denote bien este pasaje porque quiero que, mire, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí. Mire lo que ha hecho Cristo, murió, pero le está pidiendo y le está diciendo, necesito que usted también muera. Ya no viva para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos de nosotros decimos yo vivo por mi familia? ¿Sí o no? Vivo por mi esposa, vivo para mis hijos. Y realmente eso tendría que cambiar. Porque yo tengo que aprender a vivir solo para darle la gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque mis hijos un día, y ya lo estamos viviendo, se casan, se van y usted se queda ahí. ¿Cuántos de nosotros como padres, y nuestros padres lo han hecho con nosotros, muchas veces dejaron de hacer muchas cosas para que usted como hijo estuviera contento? Yo no hago esto para no amargarle la vida a mi hijo. Yo no hago aquello para que mi hijo esté cómodo. ¿Sí o no? Muchos también emigramos pensando en la economía, en mejorarle la situación a nuestros hijos. Y nuestros hijos han venido, han hecho su vida y ahí te quedas tú. Muchos hijos, no todos, pero muchos hijos pasan de sus padres hoy en día. Nos convertimos en una carga para ellos. Pero nuestros hijos nunca fueron una carga para nosotros. Por eso tenemos que aprender. Pablo dijo, todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Amén. Porque al fin y al cabo lo carnal un día va a desaparecer, pero quedará lo espiritual. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún hacia Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Pablo estaba diciendo, mire, a Cristo lo conocimos cuando vino, cuando estaba ahí en medio, cuando estaba formando a sus discípulos, cuando estaba trayendo su palabra. Yo lo conocí.
Le conocimos, le oímos, le hablamos, le oímos hablar. Pero ya no le conocemos así porque ya lo carnal, ¿qué pasó con Cristo? Lo carnal murió, pero resucitó en gloria. Usted hace morir lo carnal y va a salir lo espiritual. Muchas veces le he puesto el ejemplo de la semilla. Usted mete una semilla en un algodón con agua y comienza lo de afuera a morir, pero por dentro sale algo mejor, algo nuevo. ¿Sí o no? En Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando yo hago morir la carne, comienza a salir lo espiritual. Pleitos, envidias, mentiras, fornicación, adulterio. Incluso hay una parte donde Pablo dice, y hay otras cosas que ni siquiera las debemos de nombrar dentro de la congregación. Habían cosas tan fuertes que estaban ocurriendo que Pablo ni siquiera se atrevía a nombrarlas porque eran tan asquerosas, tan repugnantes lo que estaban haciendo y se llamaban Iglesia de Dios. Hoy en día ocurre lo mismo. Hay en sitios donde dice somos cristianos y están haciendo cosas tan aberrantes que solamente Dios los reprenda para que no engañen a nadie. Estamos hablando de lo carnal. Ahora mire, el enemigo ataca también la parte mental. ¿Sí o no? ¿Qué se usa en la armadura para proteger la mente? El yelmo. Es un casco que protegía en la guerra a los soldados, ¿verdad? Y espiritualmente, ¿cuál es ese casco? Espiritualmente, ¿cuál es ese casco? La salvación. La palabra. ¿Cómo yo reprendo todo mal pensamiento? Yo cojo la oración y el enemigo comienza a atacarme y yo comienzo a clamarle al Señor y a reprender. Señor, limpia mi mente. Yo desecho ese pensamiento, yo lo reprendo, yo lo pongo en los pies de Cristo, porque dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. O sea, hay veces, mire, el enemigo comienza primero por atacar tu carne. Y si ves que no es capaz con tu carne, entonces va a comenzar a atacar tu mente. Porque él va a comenzar a prepararte cosillas, a ver tú qué miras, a ver tú qué haces, a ver tú qué deseas y a ver qué es lo que tú quieres. Porque el enemigo no sabe lo que tú estás pensando. El enemigo prepara el camino y deja ver tú qué sueltas con tu boca. Y lo que confieses con tu boca, eso es lo que hay. Porque dice, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Ojo, que a veces hacemos bromas y hay veces la gente nos dice, uy, lo que tiene en el corazón el pastor. No, hay veces son bromas. Pero depende de la broma. También, ¿no?
Hay cosas que el enemigo va a atacar tu mente. Y lo primero que el enemigo muchas veces hace, cuando ataca tu mente, lo primero que el enemigo te dice, tú no sirves para nada. Te han puesto en un lugar en la iglesia, tú no vales para eso. Porque tú has hecho esto, has hecho aquello, hacías esto, hacías lo otro. Comienza a desvalorizarte, comienza a desanimarte. ¿Quién eres tú para creer que puedes servir en eso? ¿Quién eres tú para creer que puedes hacer eso? ¿Y tú qué tienes que hacer? Yo soy capaz de hacer eso porque si Cristo me ha puesto ahí es porque Cristo ha visto algo en mí. Mire, cuando el rey David mandó a llamar a Mefibosé, que era el hijo de Jonatán, estaba lisiado. O sea, ya para un hombre es bastante carga el tener que no poder caminar, se arrastraba. Y cuando el rey lo manda a llamar, en vez de él alegrarse porque el rey lo había mandado a llamar, él llega allí y le dice al rey, aquí estoy, he aquí a tu siervo. Y cuando David le dice lo que iba a hacer con él, mire en la posición que se pone Mefibosé, le dice, ¿quién soy yo sino un perro muerto para que mi señor lo mande a ponerse a la mesa? Con que él se hubiera rebajado al estrado de siervo ya era suficiente. Pero él dice, soy como un perro muerto. Mire, no hay nada peor para un judío que sea comparado con un perro. Este hombre se estaba desvalorizando. El enemigo muchas veces le va a hacer sentir a usted que usted no sirve para nada, que usted no es nadie, que usted no es nada. Pero recuerde que usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, que Dios dijo que usted es hijo de Él, adoptado y puesto en el cuerpo de Cristo. Amén. Eso era para que la iglesia hubiera saltado en un amén. Porque si no lo confesamos, si no decimos, sí, amén, yo soy hijo de Dios, si no lo creemos es imposible que agrademos a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Se da cuenta? El enemigo le va a traer ataques. No va a querer que usted siga adelante. Pero usted necesita cambiar ese chip, como diríamos en un ordenador, ¿verdad? Mire Efesios 4, 23 al 32. Vamos a mirar un poco de Efesios. Efesios 4, del 23. ¿Qué dice? Y renovaos en el espíritu de ¿qué? Y vestíos del viejo hombre. ¿Se da cuenta? Ahí ya no aparece el viejo, sino el nuevo. Tu mente tiene que ser renovada. Tu mente tiene que ser cambiada si quieres servir al Señor. Antes tú decías, yo no soy capaz, yo no puedo. Ahora tienes que decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Amén. Alguien decía, aquí había un hombre que decía, ¿usted quiere ver un colombiano trabajando y haciendo lo que sea? Dígale que no es capaz.
Dice, dígale que no es capaz y verá. Como ese hombre le dice, que no soy capaz, venga y verá que sí. Y aunque no fuera capaz, nada más por el orgullo, lo va a hacer. Yo necesito renovar mi mente para comenzar a entender. Hay gente que le dice a uno, a usted le cambiaron, le lavaron el cerebro. Usted está yendo, desde que usted está yendo a esa iglesia, usted ha cambiado. A usted le están lavando el cerebro. Y no es que me estén lavando el cerebro, es que me estoy renovando mi mente en las cosas de Cristo Jesús. Porque lo que había antes era pecado, era maldad, eran iras, contiendas, rabias, disensiones, pero lo que hay ahora en mi mente son cosas de amor, paz, gozo, creencia en Dios. Si usted lee todo este pasaje, dice, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en justicia, en santidad de la verdad. ¿Cuál es la santidad? ¿Cuál era la palabra de santidad? ¿Se acuerda? No. Kedash. Somos Kedash. O sea, Jehová Kedash. El Señor de santidad. ¿Sí o no? El Señor que nos guardó, que el Señor que nos apartó, el Señor que nos escogió y nos escondió, nos puso en un lugar privilegiado. Usted esta mañana es un privilegiado de poder estar en las manos del Señor. Amén, aleluya. ¿Sí o no? Mire, esta mañana muchos jovencitos habrán llegado en los autobuses de las puestas de banda como llegaban ayer, embriagados, borrachos, llevados. Daba lástima ver cómo llegan, porque celebran la puesta de banda, su finalización de instituto. Y no hay otra cosa mejor que llevarlos, meterlos y embriagarlos. Qué tristeza. Niños que ni siquiera son capaces de comportarse. Pero eso es lo que el mundo muestra bien. Pero usted y yo hemos sido cogidos y hemos sido apartados, hemos sido separados para permanecer y pertenecer al cuerpo de Cristo. Quizás usted ahora diga, pastor, no me divierto tanto, no disfruto tanto, pero déjeme decirle que un día usted y yo nos vamos a gozar en las bodas del Cordero. Un día usted y yo vamos a saltar, como dice la palabra del Señor, como corderitos. Y ellos van a estar llorando y sufriendo. Ojalá, Dios quiera, Dios lo permita, que ellos no vayan a esa eternidad sin Dios. Porque para eso nos estamos tú y yo preparando, para llevarles el mensaje de salvación, para decirles que Jesús está ahí para salvarles si ellos quieren venir a sus pies. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, en la santidad y en la verdad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es el deseo que hay en el corazón de Dios? Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que todos nosotros nos consagremos cada día más para el Señor. Que todos nosotros, a pesar de nuestras luchas, de nuestras pruebas, digamos, Señor, aquí estoy para adorarte. Porque para eso nos creó Él, para su adoración, para su gloria. Pero hasta que usted y yo no comprendamos para qué hemos sido creados, para qué hemos sido llamados, es imposible. ¿Se da cuenta?
El problema muchas veces, mis amados hermanos, que nos volvemos muy religiosos. Hablamos y todo el mundo dice, ay, ¿cómo cree en Dios? Si Dios lo permite, si Dios quiere, si Dios deja, si Dios me da, si Dios me ayuda, si Dios esto, si Dios... Pero no creemos en lo que estamos soltando. No creemos ni siquiera en la mitad o no entendemos en lo que profesamos. Hagamos tal cosa. Sí, Dios lo va a proveer. Pero no creemos realmente que el Señor es mi proveedor. ¿Cuál era la palabra para el Señor es mi proveedor? Muy bien. El Señor Nisi, Jehová Nisi es mi proveedor. Y si decimos que es mi ayudador, ¿cuál? Era parecido a Rafa, ¿no? Rat. Muy bien, Juan. Tengo un Dios que es mi ayudador, que es mi protector, que es mi sanador y mi bandera. ¿Se acuerdan cuál era la bandera? Nisi. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. ¿Y cuál es la bandera de Dios? Su palabra. Su palabra es la bandera. Muchos, por eso le digo, muchos nos volvemos religiosos, hablamos como religiosos, nos vestimos como religiosos. ¿Sí o no? Usted ve a alguien y si lleva una túnica, lleva un manto encima, usted puede decir por lo que está viendo, es un sacerdote, es una monja, es esto, es aquello. ¿Sí o no? Venimos a la iglesia, lo vemos con su corbatica, con su... No, de pronto es el pastor, de pronto es el diácono, de pronto es esto. Porque va muy bien. Pero si miramos adentro, ¿sí o no? Muchos países donde usted va, todo es Dios le bendiga, muchas gracias. Ay Diosito es tan bueno, Diosito es tan y no sé qué, y le saca el vecino la rabia y lo primero que suena es una peinilla de 18 pulgadas, le dice, eche para afuera pues. ¿Dónde quedó Dios? ¿Dónde quedó el amor de Dios? ¿Dónde quedó la misericordia de Dios? ¿Sí o no? Pero le acaba de decir que Dios le ama. Sí, le ama a Dios, pero él no le ama porque si se descuida, le pone a galopar esa de 18 pulgadas. Somos religiosos. Mire, a nosotros nos contaban un día de alguien que salían de una congregación, salían del culto. Y un muchacho bajaba en el coche, un chico se le atraviesa, casi lo estrella, y las personas tiraban las Biblias y como salía la Biblia por aquí, por la otra llevaban ya un puñal en la mano. ¿Qué hace un creyente llevando un puñal a una iglesia? Ni a la calle, ni a ninguna parte. ¿Se da cuenta? Vivimos de la religiosidad, ¿sí o no? A veces decimos que Dios, y digo, pero que el que me la hace, me la paga. ¿Dónde está? Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Necesitamos que este viejo hombre se muera. Un día le escuchamos a alguien decir que él era pastor solo dentro de su iglesia, pero que él en la calle podía mirar a las mujeres porque era un hombre. Pero no era cristiano, era dentro de... No era, lógico que no era cristiano, con ese pensamiento es imposible. Todo aquel que no lleve la palabra de Dios conforme, aunque se cuelgue un título, no lo es.
Si no hace morir lo terrenal, imposible que salga lo espiritual. Imposible. Porque por eso su palabra dice, por sus frutos le conoceréis. Mire, aquí yo conocí la primera vez que vi un naranjo macho. ¿Cuántos han visto un naranjo macho? Váyase por el centro de Almería. Usted ve unos árboles de naranjas y usted dice, ¡ay, qué bueno, naranjas! Cójala, cómasela. No sirve para nada. Usted la ve y es la típica naranja. La abre y es una naranja, pero el sabor ni se atreva. No, pero ese es el limón mandarino. Este es diferente. Usted lo ve y usted dice, madre mía, un pedazo de naranja, ¿qué sed? ¿Sí? No sirve para nada. Su apariencia es de algo bueno. Y si usted coge ese árbol y lo mete en medio de un naranjal bueno, pasaría totalmente desapercibido. Nadie diría, este es un naranjo macho. Solamente hasta que se coge el fruto y se trata de sacarle lo que tiene. Hay mucha gente que dice, yo soy cristiano, pero en el momento que usted le exprime, es donde desaparece lo cristiano. Y deja ver lo que es. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no hemos cogido un buen limón? Lo vemos por fuera, es un buen limón, pero cuando usted lo parte y lo va a exprimir, está, nosotros decimos pasmado, ¿no? Que es solamente corteza, pero por dentro, por más que usted lo exprima, no sale nada. Por fuera era un buen limón, pero por dentro estaba vacío. No era un buen fruto. Hay muchos cristianos que por fuera son muy buenos cristianos. Pero cuando le va a buscar lo que hay que sacarle, está más seco que nada. Es necesario que haga morir lo que está dentro. La lucha del cristiano continuamente. La voluntad de Dios. Dice, en lo que estuve buscando, dice, tiene como mínimo 3 términos o significados. Uno es la soberanía, su voluntad. Y sus mandamientos. Mire, si usted se fija en los 10 mandamientos, cuando Jesús los dejó en ellos, dice, no harás, no harás, no harás, no harás, no harás. Porque la voluntad de Dios es que nada de eso cambie. No robarás, no matarás, no hurtarás, no desearás, no mentirás, no tomarás el Dios de tu nombre. Y la voluntad es que solamente a Él le adoremos, solamente al Señor tu Dios adorarás, solamente al Señor tu Dios servirás, honrarás a tus padres. Esa es la voluntad de Dios. Todos nosotros tenemos que aprender a andar en esa voluntad de Dios. Si queremos hacer morir lo terrenal, si queremos hacer que lo terrenal se muera, ¿sí? Romanos 12:2, para ir terminando,
¿Qué dice? 12:2. No, ¿qué? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Vale. Agradable y perfecta. Fíjese. ¿Nos estamos nosotros conformando a este siglo? Sí. Estamos cayendo en el error porque tenemos que ir adaptando la palabra de Dios al siglo que vivimos, a la época en que estamos, para que no nos quedemos anticuados. Eso es lo que dice mucha gente, pero la palabra de Dios dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es mi entendimiento? Entender la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de ¿cuál? De la gente de este siglo, de lo que dice el gobernante, de lo que dice la sociedad, de lo que dicen las nuevas corrientes. No. Comprobad cuál es la buena voluntad de Dios. Y ahí es cuando dice: y revestíos del nuevo hombre. Vestíos. Fíjese. Pero la renovación no tiene que ser solamente interna o solamente externa. Hay gente que se renueva externamente. Yo ya soy cristiano, habla bien, camina muy bien, se viste muy bien, pero por dentro sigue igual. ¿Sí? Pero si alguien es cristiano internamente, ¿puede no notárselo externamente? Sí. Necesita que tanto lo de adentro como lo de afuera sea cambiado, ¿sí o no? Porque cuando lo de adentro está en ese proceso de cambio, la gente necesita verlo de afuera para uno decir: wow, cómo Dios le está cambiando, cómo Dios lo está transformando, lo que Dios está haciendo en esta persona, ¿sí o no? Se está dejando ver el nuevo hombre. Y cuando nosotros comenzamos a ser transformados desde lo interior, como dice Gálatas del 19 al 25, del 19 al 22, comienzan a salir los frutos del Espíritu Santo. Ese es un versículo que usted se lo tiene que saber de memoria. Gálatas 5, del 19 al 22, los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Los frutos del Espíritu Santo tienen que comenzar a florecer en mí, tienen que comenzar a salir en mí para yo darme cuenta que el viejo hombre está muriendo. Porque donde antes había odio, rabias, ahora ¿qué hay? Amor. Donde había tristeza, donde el enemigo a mí me decía que no valía nada, que no servía para nada, que yo no tenía ningún valor, que mi vida no era un fracaso, ahora hay gozo. Cuando me siento frente a la mesa y solamente hay un plato de macarrones y de habichuelas, tiene que haber ¿qué? Y usted dirá: pastor, no es tan fácil. Sí, es fácil. Porque la misma palabra de Dios dice que cuando usted, mire, usted está sentado delante de un manjar y tiene muchas cosas, y a su lado hay pleitos, no metamos solo la esposa, a su lado hay pleitos, contiendas, de todo, ¿qué es? Sí, Proverbios dice: mejor es un bocado de pan en el terrado que un plato de comida en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. Eso lo dice.
Eso no me lo invento yo. ¿Sí? Quiere decir que cuando usted está en su casa y aunque tenga habichuelas y macarrones, pero está tranquilo, está gozoso, tiene usted paz. Luego viene la benignidad. Usted puede compartir sus macarrones con los que no tengan. ¿Sí o no? Pero viene la paciencia que usted va a esperar en el momento que Dios le va a dar lo que usted necesita. Saber esperar. Cuando estamos siendo renovados, estamos siendo transformados. Todo eso está. Está la bondad, está la fe. ¿Sí o no? Hemos visto que muchas veces las personas que menos tienen son los que más dan. Son los que más comparten. Porque ya saben lo que es acostarse sin un plato. Ya saben lo que es pasar frío. Ya saben lo que es pasar mucha necesidad. Entonces cuando alguien le dice, tengo hambre, tengo frío, le dice, no importa, yo tengo 2 mantas, te dejo una y yo me echo la otra. Vamos a pasar frío los dos, pero no vamos a pasar en la misma intensidad. Renovándonos. Pero tenemos que hacerlo con libertad, con alegría, renovados y transformados, haciendo morir ese viejo hombre que ya no nos trae ningún beneficio, que no nos aporta. Mire, si no hacemos morir lo carnal, lo único que trae en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mientras que usted sea carnal, usted no se va a querer sujetar a la ley de Dios. Mientras que usted no haga morir la carne, usted no va a querer sujetarse a Dios. Mientras usted esté picoteando por ahí en el mundo, es imposible agradar a Dios. Hay que tomar una decisión. Hay que tomar un momento y decirle, hasta hoy, se acabó. Ya no le sirvo más a la carne. Ahora le voy a servir a Dios. Ahora le voy a servir a mi Cristo.